Buenas noches, bienvenidos entonces a Somos Nosotros. Es cada vez más claro que hay una batalla muy fuerte dentro del oficialismo para ver, bueno, cómo se llega a las elecciones en materia de política sanitaria, en materia de política económica. Está tambaleando la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, que por el momento viene siendo derrotado en esta batalla que se alumbró en las últimas horas alrededor de la cuestión de los aumentos de tarifas. Finalmente, por ahora va ganando Federico Basualdo, el subsecretario de Política Energética, que no pudo remover ni el ministro de Economía ni el presidente de la Nación. Hoy, de hecho, este funcionario participó de algunos actos en calidad, digamos, de funcionario. Todo el aparato mediático que responde a Cristina se ocupó desde muy temprano de hacer conocer justamente la presencia nada menos de este subsecretario Federico Basualdo, nada menos que con el gremio de Luz y Fuerza. Es cierto que con una parte del gremio, pero esas fueron señales que aparecieron hoy temprano, y yo creo que la más evidente fue la foto del día, de la que se viene hablando ya desde la tarde, de la que vamos a analizar muy bien hoy, que es en definitiva un Alberto Fernández allanándose a los intereses de lo que en este programa hace varias semanas Beto Valdés viene llamando la Liga Bonaerense, es decir, los intereses obviamente de Cristina, de Axel, de Máximo, de Sergio Massa, que también apareció en la foto hoy en Ensenada, una foto que podríamos decir del presidente con Axel Kicillof, con Cristina Kirchner, contra, evidentemente, la figura de Martín Guzmán, que de todas maneras va a acompañar al presidente en una gira europea, si es que esa gira se confirma. Por ahora todo indica que el día 10 están partiendo en una gira que incluye una visita con el Papa, pero fíjense lo que pasó en las últimas horas. Oscar Parrilli, uno de los hombres de las espadas más importantes de Cristina en el Congreso, presentó un proyecto de ley, yo diría, para trabar definitivamente el acuerdo con el fondo. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Que si eventualmente viene un dinero extra del Fondo Monetario, porque los países ricos deciden capitalizar el fondo para que haya un reparto para todos los países, Argentina podría lograr unos 3.500, 4.000 millones de dólares de ese reparto. Bueno, aparece un proyecto de ley impulsado por Cristina para, obviamente, evitar que ese dinero se destine al pago de la deuda. Es decir, no se va a poder usar esa plata o para pagarle al Club de París o eventualmente para pagar vencimientos con el fondo. Y esto, bueno, definitivamente va a trabar un acuerdo que ya se veía obviamente muy complicado. El gabinete está cada vez más intervenido, evidentemente, ya no solamente en la política sanitaria, también en la política institucional, en la política económica, y todo evidentemente está concentrado en los intereses, obviamente, de cuidar al conurbano. Si es necesario cuarentenas extremas, si es necesario cerrar las clases, si es necesario eventualmente retomar el reparto de subsidios, que esta es el nuevo reclamo desde Axel Kicillof al ministro de Economía, reponer el IFE. Esa es una presión muy fuerte para un ministro que obviamente está tratando de explicar lo que hablábamos hace un ratito con Luis Majul. Si se sigue emitiendo dinero y la emisión monetaria tiene que aumentar para aumentar los subsidios para que no suban las tarifas, y la emisión monetaria tiene que aumentar para repartir eventualmente el IFE a los sectores más castigados por la emergencia económica, bueno, eventualmente la presión inflacionaria y la presión sobre el dólar pueden estallar antes de las elecciones. De hecho, fíjense, la caída en la confianza de los consumidores en abril fue brutal. Y en abril aparentemente la inflación otra vez va a empezar con 4. Y aparentemente en mayo vienen aumentos en servicios que le ponen un piso también complicado. Así que la aceleración inflacionaria obviamente está complicando también a un Martín Guzmán, que tampoco tiene mucho para defenderse, obviamente, porque no ha sido muy exitosa hasta ahora, lógicamente, su gestión.
Y mientras tanto, la vacunación en la Argentina sigue siendo un problema. Seguimos obviamente sin acceso a las vacunas de primer nivel, se están agotando las vacunas, otra vez hemos tenido abusos de poder muy evidentes con vacunados VIP, el caso de un diputado nacional de menos de 45 años también apareció simulando ser personal de salud, y los abusos de poder van creciendo. Este fin de semana vamos a ver qué es lo que pasa entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires. El fin de semana pasado, en un abuso de poder que yo creo que no reconoce antecedentes, por lo menos en la vida democrática, el gobernador de la provincia de Buenos Aires bloqueó la General Paz, bloqueó la Richeri, bloqueó obviamente el acceso norte, el acceso oeste, con las tropas de la provincia de Buenos Aires que le terminaban pidiendo disculpas obviamente a los automovilistas por semejante disparate, que además puso en riesgo la vida de mucha gente. Gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna tragedia, pero amenazan con volver a hacerlo este fin de semana. Va a ser muy importante observarlo, porque en alguna medida en estas últimas horas hemos tenido en algún punto cierto alivio en materia institucional. La Corte Suprema, en un fallo que yo creo que ha sido ejemplar, ha puesto las cosas en su lugar. La heladera en la cocina y la cama en el dormitorio, con la Constitución, con las autonomías provinciales, obviamente con la República. Todo eso tiene que ser sagrado. Por supuesto, el camino es largo, vamos a charlar mucho de este tema también hoy, pero es importante estar atento a ver si este fin de semana otra vez va a haber semejante abuso de poder en la Argentina, con un gobernador de la provincia de Buenos Aires que supone que puede bloquear la General Paz, que puede bloquear el tránsito entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Tema también para que intervenga la justicia, ojalá lo antes posible. El clima político está muy enrarecido, hemos escuchado, enormes acusaciones entre el oficialismo y la oposición en las últimas horas, pero hay una batalla de fondo, y la batalla de fondo está dentro del oficialismo y tiene que ver con cómo se sigue de acá hasta las elecciones.